A pesar de la restauración del absolutismo en Europa, las ideas del liberalismo y el nacionalismo fueron propagándose y triunfando en la Europa del siglo XIX. Las revoluciones liberales y nacionalistas no pueden separarse. En algunos países, los intentos revolucionarios eran solamente liberales, trataban de sustituir una monarquía absoluta por un gobierno constitucional. En otros casos, los revolucionarios luchaban a la vez por conseguir la independencia y unidad de sus naciones y un régimen liberal. El famoso cuadro de Delacroix, La libertad guiando al pueblo, simboliza perfectamente lo que fueron las revoluciones liberales de la primera mitad del siglo XIX. Un pueblo de todas condiciones lucha junto con una barricada contra el antiguo régimen. El símbolo femenino que une a burgueses, obreros, desempleados, soldados, es la libertad, que con su impulso marca la senda que hay que seguir. Una libertad que no es un regalo del cielo, ni una concesión de los monarcas absolutistas. Hay que ganarla con las armas, como la que lleva la mujer en su mano izquierda, y la libertad tiene sus mártires, los caídos en las barricadas. El antiguo régimen no cayó en Europa de una manera puntual. Hicieron falta oleadas revolucionarias en muchos países y bastantes intentos fracasados para que finalmente el liberalismo se impusiera como nueva forma de organización en la mayor parte de los países europeos. La oleada revolucionaria liberal de 1820 se inicia en España con el levantamiento del coronel Riego contra el absolutismo del rey Fernando VII y da origen al trienio liberal 1820-1823. La debilidad de la burguesía en España empujó al ejército, con escaso respaldo popular, a pronunciarse contra el rey absolutista e intentar una monarquía constitucional. Posteriormente, las revueltas se extendieron por los países mediterráneos, Piamonte, Reino de las Dos Sicilias y Portugal, donde los reyes se vieron obligados a aceptar una constitución. Momentáneamente triunfan en algunos países, sin embargo, en los años 20 la Santa Alianza estaba en su apogeo y los monarcas absolutistas del resto de Europa enviaron tropas que ayudaron a los reyes en apuros a someter a los rebeldes y recuperar su poder absoluto. La primera oleada revolucionaria contra el absolutismo fue liquidada sin que se consiguieran avances en ninguno de los territorios donde estalló, pero era solo la primera batalla de una guerra que iba a ser larga. Los movimientos revolucionarios liberales de 1830 estallaron en París. En la capital francesa, una revuelta popular contra el rey absolutista Carlos X, que gobernaba saltándose la Constitución, y pronto se extendió por todo el país. A la crisis política hay que añadir la miseria y el hambre de la población con las sucesivas crisis agrícolas y la crisis financiera que perjudicaba a los liberales. Gran parte de las revueltas eran promovidas por sociedades secretas, masones, carbonarios, con fuerte presencia entre los oficiales de los ejércitos, muy ligadas al liberalismo que pretendían derribar la tiranía de los reyes. El triunfo de las revueltas y la derrota de las tropas monárquicas hicieron que Carlos X abandonara Francia y se proclamara a su pariente Luis Felipe de Orleans rey constitucional. La burguesía moderada tomó el control de los acontecimientos para impedir que el pueblo más humilde se saliera del tiesto, como había pasado en la primera revolución. Con el triunfo de la revolución de 1830, el liberalismo quedó afianzado en Francia, donde ya nunca se volvería al absolutismo y al antiguo régimen. Las oleadas revolucionarias de 1820, 1830 y 1848 tuvieron consecuencias políticas. Se pasa del absolutismo al liberalismo y se reorganiza el mapa de Europa con el nacimiento de nuevos estados. Consecuencias sociales: garantizó el poder de la burguesía. Los sufragios censitarios garantizan el poder de la burguesía hasta las revoluciones de 1848. Se pasa de la sociedad estamental basada en privilegios a la sociedad de clases o clasista basada en la riqueza, y tiene lugar la aparición del proletariado. Consecuencias económicas: se implanta el liberalismo y la propiedad privada, y consecuencias jurídicas: aparecen las constituciones para regular la forma política y se pasa a una sociedad de derechos recogidos en la Constitución.